Este es un podcast de divulgación científica. Todas las opiniones vertidas en él son responsabilidad de quien las emite y no representa el punto de vista del instituto. La Quinta Casa. Es un gusto estar una vez más en La Quinta Casa. Yo soy Marisa Higuera y hoy tenemos en la sección El Zaguán un tema que resulta muy llamativo por los resultados que desde sus inicios dio a las sociedades en las que se ha realizado. Estoy hablando de la arqueología, una disciplina que trabaja con restos materiales de sociedades y culturas del pasado reciente o remoto. Ya verán por qué hago esta distinción. Yo soy Yatzel Roldán y hoy en la sección El Patio tenemos como invitada a la doctora Citlali Reynoso, profesora investigadora del posgrado en estudios socioterritoriales, quien nos platicará sobre uno de sus más recientes trabajos de antropología urbana. ¡Comenzamos! El Zaguán. Si buscamos qué significa la palabra arqueología, nos topamos con que viene de arcaios, cuyo significado es antiguo, y de logos, que hace referencia al estudio de algo. Entonces se diría en términos muy generales que la arqueología es el estudio del antiguo. Esta denominación surgió en el siglo XIX, momento de la historia en que los anticuarios y viajeros tenían un papel fundamental en la obtención de artefactos del pasado. Entonces, cuando se hablaba del estudio de lo antiguo, se hacía referencia a esos artefactos encontrados en diversas exploraciones por diferentes personajes. Al paso del tiempo, la arqueología siguió interesándose por los artefactos y los bienes materiales, pero dio mayor importancia a las expresiones culturales que esas materialidades contuvieron, expresaron y/o representaron. En México, cuando se habla de arqueología, es inevitable pensar en los grandes monumentos que construyeron las civilizaciones mesoamericanas. Las pirámides que se pueden identificar a lo largo y ancho del territorio nacional han sido parte del trabajo de investigación de los arqueólogos mexicanos desde los inicios de esta ciencia en nuestro país. La arqueología de México tiene antecedentes durante los siglos XVII y XVIII, puesto que, según Eduardo Matos Moctezuma, uno de los arqueólogos más famosos de nuestro país, fue cuando se empezaron a encontrar restos de lo que había sido documentado por cronistas hispanos durante el proceso de conquista y colonización. Esta disciplina interesó al rey Carlos III, por lo que mandó a investigar el pasado y los vestigios históricos de las colonias españolas. Así, el militar y naturalista Antonio de Ulloa creó el Real Gabinete de Historia Natural para agrupar antigüedades, fósiles minerales, animales y monumentos arqueológicos. A finales del siglo XVIII, en lo que hoy conocemos como CDMX, se encontraron diversas piezas de la cultura mexica, como la impresionante diosa Coatlicue o la detalladísima Piedra del Sol. Pero es a finales del siglo XIX que la arqueología se vuelve un asunto de Estado y empieza a considerarse como una práctica científica importante para México. Así, Enrique Vela afirma que, en el periodo comprendido entre 1880 y 1910, el patrimonio arqueológico de México pasó por un proceso de revaloración que llevó al descubrimiento y rescate de muchas zonas arqueológicas, así como a la conservación y exhibición de los objetos prehispánicos más valiosos en el ámbito de los museos. Es así que en 1897 se expide la ley que declara a todos los monumentos arqueológicos propiedad de la nación. Pero la arqueología no es una ciencia únicamente dedicada al descubrimiento de pirámides. Existe, por ejemplo, la arqueología del paisaje, de la muerte, de campos de batalla, la subacuática, la arqueoastronomía y muchas subdisciplinas más. Y también podemos dividirla en periodos históricos. Por ejemplo, la arqueología prehistórica, del mundo clásico, medieval, etnoarqueología, etc. En este episodio queremos hablar en especial de la arqueología urbana, la cual se concibe como la investigación que se lleva a cabo en los centros urbanos actuales, con el objetivo de conocer las antiguas sociedades que alguna vez ocuparon el espacio en el que hoy se extienden dichas urbes. Pero para profundizar sobre este tema, vayamos a nuestra sección El Patio, en la que platicaremos con una especialista en esta rama arqueológica. Ella es la doctora Citlali Reynoso Ramos. ¡Vamos allá! El Patio. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a esta sección El Patio, en donde tenemos como invitada a la doctora Citlali Reynoso Ramos, que forma parte del núcleo de profesores de nuestro posgrado, el posgrado en estudios socioterritoriales, y quien aceptó a darnos una entrevista sobre el tema que estamos tratando en este episodio, que es arqueología urbana. ¿Cómo estás, Citlali? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Quien escuche este podcast, hola. Citlali, queremos saber de entrada
¿cuál es tu formación profesional y por qué interesarse en esos temas que te llevaron a la formación profesional? Bueno, empecé a interesarme en realidad por la arqueología quizá en mi último año de preparatoria. Bueno, siempre la historia me gustó mucho, pero también me gustaban muchas otras cosas. Y en realidad yo no sabía que se estudiaba realmente arqueología, o sea, no pensé que fuera una carrera como tal, ¿no? Pensé que era algo que se hacía como por hobby o una cosa así, ¿no? Y mi maestra de preparatoria, de historia, ella me orientó y me dijo que pues era una disciplina, que había universidades en México en donde se estudiaba y me canalizó con un colega arqueólogo, el arqueólogo Eduardo Merlo Juárez, que es muy conocido en Puebla, y él amablemente, la verdad, siendo yo pues una estudiante de preparatoria, me llevó a sitios arqueológicos, me invitó a sus clases, entonces yo pude pues entender un poco más qué era eso de la arqueología y también pues me orientó. Bueno, en ese entonces no había internet, entonces solicitaba uno la información por correo normal, a través de cartas. Uno escribía a la Universidad de la ENA, a todas esas universidades y solicitaba los planes de estudio y llegaban así doblados en una carta como chonchita porque eran varios papeles. Y entonces recibí toda la información de Yucatán, me acuerdo que solicité en Yucatán, Guadalajara todavía existía, ahora ya no existe, en la ENA y la Universidad Veracruzana. Y recuerdo que pues analicé todos y el mismo arqueólogo Merlo me dijo, mira, la ENA y la UV son dos buenas opciones y pues decidí estudiar arqueología y pues no me arrepiento. Entonces, inicias con arqueología en la Universidad Veracruzana. ¿Ahí qué estudiaste como tema de investigación? Bueno, en ese momento cuando yo estudié en la Universidad Veracruzana tenían un programa que ahora ya es diferente, pero salía uno como licenciado o licenciada en antropología con especialidad y había 3 especialidades, era lingüística, arqueología también tenían algo de antropología física no, y social. Entonces eran esas 3 disciplinas, pero 2 años de la carrera en realidad estudiábamos antropología, hacíamos práctica de campo en antropología y otros 2 años hacíamos pues lo que era propio de la arqueología. La verdad es que ese tipo de planes de estudios no están ya dándose en México, más bien el arqueólogo ya o la arqueóloga entra de lleno a la arqueología y desafortunadamente a veces puede ser un poco técnica la carrera y en lugar de tener ese bagaje antropológico que es en realidad lo que le da sostén teórico, sí se vuelve un poco más técnica que teórica. Pero bueno, en ese momento yo estudio ese plan de estudios y la verdad fue una maravilla porque mi título era como antropóloga primero y eso también me abrió muchísimas puertas al final, ¿no? de opciones de trabajo, etcétera. Y con un título de meramente como arqueólogo o arqueóloga, pues sí es muy específico, ¿no? Y no muchas veces restringe las posibilidades de laborales. Uh-huh. Esta súper especialización que existe termina restringiendo las opciones que tienes cuando sales a trabajar, ¿no? Y eso creo que pasa mucho, tal vez no en la licenciatura, no en México, pero sí vas viendo como, por ejemplo, en Europa, ¿no? Hay cosas muy, muy específicas del máster en, no sé, el tipo de tal cosa de cerámica y entonces solamente puedes hacer estudios sobre eso. Y a mí me parece un poco triste y limitado porque, como dices, ¿no? La antropología como el gran conjunto tiene muchas cosas interesantes que dar. Incluso, por ejemplo, cuando estudias aquí en la UAP, te dan todas las ramas de la antropología, ¿no? Lingüística, etnohistoria, y entonces ya tú más o menos sabes, pero obviamente terminas siendo antropólogo social, ¿no? Entonces sí, este panorama también yo creo que te permitió ver cosas, ¿no? O sea, porque como dices, una cosa es llegar y decir, pues quiero, no sé, a lo mejor desenterrar algo, y otra cosa es decir, bueno, es que se explica con fundamentos filosóficos, sociológicos, antropológicos, y después vamos a ver que existen, ¿no? Uh-huh. Sí, incluso también hicimos práctica de campo en lingüística, y recuerdo que para esa práctica de campo me encantó porque fuimos a una comunidad de la Sierra Norte y yo hice un registro de los sueños de las personas y sobre todo porque eran hablantes de lengua náhuatl y entonces cuando me contaba, o sea, no sé por qué cómo salió el tema, pero no sé si en un desayuno alguien platicó que había soñado y a mí se me hizo así súper interesante porque los sueños estaban totalmente llenos de elementos naturales, como la naturaleza era lo que provocaba el terror y también o sea, como la parte de tranquilidad
y de pesadilla, estaba la naturaleza ahí siempre presente. Entonces recuerdo que en esas prácticas, si era de lingüística, pues venía a visitarnos a la comunidad nuestra maestra que era lingüista. Y yo le platiqué y me dijo, pues, ¿por qué no registras los sueños y registras las narrativas y vemos qué hay, ¿no? Y eso derivó en un pequeñísimo artículo que hice sobre qué sueña la gente náhuatl de San Ambrosio. Y me encantó esa parte de lingüística, también es fascinante. Y justo te permite comprender pues todo el abanico de posibilidades que puede tener la antropología. Ya cuando terminas la licenciatura, entiendo que vas a la maestría al extranjero y ahí empiezas ya a hacer estudios específicos sobre cocinas. Ajá, cuéntanos un poco sobre esto. Yo me graduó de la Universidad Veracruzana. Yo estaba por titularme con una tesis sobre los murales de Cholula. Pero cuando termino la universidad, yo estaba ya empezando en mi último semestre a trabajar sobre los murales y mi directora de tesis era o iba a ser la doctora Sara Ladrón de Guevara, que fue también rectora de la Universidad Veracruzana. Y en ese momento, bueno, Sara era una especialista en iconografía y estábamos muy entusiasmadas. De hecho, me acuerdo que venimos aquí a Cholula y pedimos permiso para el acceso a entrar a los túneles que no se pueden entrar. Y recuerdo que yo había entrado otras veces, pero es estremecedor cuando es la primera vez que entras, sobre todo los túneles que no son para, digamos, el turismo, porque no ves, o sea, es una oscuridad en donde si tú pones tu mano enfrente, no la ves. No es una oscuridad y un silencio como si realmente estuvieras tragado por una montaña, ¿no? Así se siente estar adentro de los túneles de Cholula, que en realidad son excavaciones, ¿no? Que se hicieron en los años 70. Yo iba a hacer un estudio iconográfico de los murales, pero en ese último año de mi carrera me gano una beca primero para ir a estudiar a la Universidad de Wisconsin. Y en un intercambio era la primera vez que la Universidad Veracruzana tenía este programa de becas internacionales. Entonces apliqué, de hecho recuerdo que mi propia asesora me dijo, aplica, es una oportunidad, vamos a ver qué pasa. Y gané, concursaron otros 2 compañeros y me ganó la beca, me voy a estudiar a Wisconsin, a la Universidad de La Crosse. Ahí conozco a otra arqueóloga que se llama Catherine Reese Taylor y con ella me empieza a hablar de este maestro que también estudia Cholula y todas estas cuestiones, ¿no? Y cuando regreso a México, en realidad, pues mi propia directora de tesis me dice, mira, piensa si quieres terminar la tesis porque tienes también la opción de titularte por promedio. Porque bueno, tenía yo como 9 puntos no sé qué, ¿no? Y esto me lo sugiere porque yo entro a trabajar al INA, aquí en Puebla, y el hecho de tener un título hace la diferencia como arqueólogo, porque si uno tiene el título y la cédula profesional, tiene uno la capacidad legal de dirigir excavaciones. Entonces ella, la verdad es que fue un muy buen consejo, me dijo, sinceramente yo creo que puedes en algún momento, o sea, yo ya tenía artículos publicados, y me dijo, creo que con eso tú puedes sustentar después entrar a un posgrado, pero en este momento te conviene más tener tu título para que puedas tener más experiencia, ¿no? en la parte de campo. Creo que fue un muy buen consejo. Yo me titulo entonces por promedio y la verdad es que no terminé, ni siquiera llegamos a concretar la parte de la tesis, ¿no? Pero siempre me fascinó el tema de los murales de Cholula, porque algo interesante de los murales es que uno ve las primeras etapas constructivas del sitio arqueológico con los murales y las últimas, y la paleta de colores es siempre la misma. O sea, hay siempre una paleta constante de color, ¿no? Es rojo, azul, amarillo, blanco y líneas marcadas que enmarcan, ¿no? Figuras o cuerpos en negro, pero es muy como constante la paleta. Y algo que me llama la atención es que la figura humana aparece en las primeras etapas, pero en las últimas etapas, que además es una serie de murales que se repiten por 7 etapas constructivas, o sea, es decir, se repite el mismo patrón arquitectónico con la misma pintura mural 7 veces en la arquitectura. Y más o menos es un periodo de 2 siglos, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué es lo que está... ¿Qué es lo que quiere decir en términos políticos, ¿no? En términos de narrativa, que estés repitiendo el mismo patrón, además geométrico abstracto? Una vez que el mural de los bebedores se cubre, porque es una de las primeras etapas constructivas, la figura humana ya no aparece en Cholula. Y eso siempre me llamó mucho la atención. Y bueno, esa investigación ya no la continué, pero la verdad es que es un tema súper interesante los murales. Uh-huh.
sales, ya empiezas a trabajar en el INA. ¿Y cómo decides seguir estudiando maestría y doctorado? Bueno, trabajo para el INA 2 años o 2 años y medio más o menos, y la verdad es que es muy abrumador el ritmo que tiene el Instituto Nacional, abrumador en el sentido de que en todo momento hay denuncias, inspecciones, rescates, excavaciones. Es una oportunidad increíble, porque la verdad es que estar ahí, pues estás en el corazón de la práctica arqueológica en México, ¿no? Y sí, obtienes una experiencia increíble, pero llega un momento en que yo sentía que necesitaba aprender un poco más, no porque no estuviera aprendiendo en el INA, al contrario, aprendí muchísimas cosas de gestión de patrimonio, de excavación, de muchas cosas, pero quería yo también pues como profundizar en un tema, ¿no? Y también durante ese periodo en que trabajo para el INA, me toca excavar una casa en el centro histórico que está a media cuadra de la catedral. Y esa excavación, bueno, creo que sí fue para mí la primera vez que excavé un contexto colonial en la ciudad de Puebla, y bueno, eso cambió mi vida en términos académicos porque es un tema que me fascinó, y desde ahí la verdad, o sea, el pensar, sobre todo porque era un contexto temprano, era un contexto del 16, un contexto de contacto. Y esta idea de pensar cómo habrá sido muchos académicos le dicen la llegada de los españoles como si fuera algo tan suave y tan sutil, ¿no? No, fue una invasión y fue además brutal, ¿no? Fue brutal en términos ideológicos, en términos de cómo la violencia que existió de imposición, el discurso además tan aniquilante y tan aplastante sobre las comunidades indígenas en términos ideológicos. Yo no me imagino qué ha de haber sido, porque además yo siempre, y ahora me doy cuenta que siempre que pienso en ese momento me pongo como si yo hubiera sido una indígena viviendo en Cholula, ¿no? Y que de pronto te dijeran, pues ¿sabes qué? Todo eso que has creído no existe. Ha de haber sido brutal. De hecho, hay una autora que ella menciona que encontró registros de suicidios colectivos en Cholula durante el periodo de contacto, y eso me parece que no se le ha dado la justa dimensión a ese periodo de contacto. Yo no le llamaría de encuentro, la verdad, porque encuentro a lo mejor habrá sido mucho después cuando empezaron ya a mezclarse un poco estas culturas, pero que haya sido un encuentro en primera instancia, en absoluto. Fue un cambio de cosmovisión obligado y forzado, ¿no? Bajo además estos parámetros de evangelización que siempre impone una ideología sobre otra, ¿no? Además con este parámetro de superioridad, ¿no? Como yo te voy a venir a decir qué es la verdad, y eso me parece fascinante, cómo incluso en la materialidad puedes ver esos elementos de resistencia cultural, ¿no? Entonces esa excavación bueno, voy a decir porque así le decimos Casa Sears, que es donde se encuentra esta tienda de conveniencia, pero ahí excavamos, y esa excavación para mí cambió mi orientación. O sea, en la ciudad de Puebla se me hizo entonces fascinante el estudio de la arqueología. Muchos pensamos en arqueología y decimos pirámides, no es lo primero que pensamos, o cabezas olmecas, porque aparte es lo que creo a muchos de nosotros nos vendieron desde la revista Arqueología, que es el medio de difusión de conocimiento arqueológico más importante y conocido del país, ¿no? Entonces, cuando encuentras arqueólogos que se dedican a contextos urbanos de casonas, por ejemplo, ¿no? Siglo XVI, XVII, sí es como, eso es arqueología, pero ¿por qué? No sé en qué momento o cómo pasa que esto que nos dijeron que era arqueología cambia. Y entiendo que también te pasó a ti, ¿no? Que fue así como, esto existe y quiero saber más de él, ¿no? Bueno, también lo cierto es que dentro de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, si no mal recuerdo es el artículo 33 y 34, estipulan que es arqueológico lo prehispánico y es histórico después de la llegada de los hispanos, ¿no? Entonces ahí hay un problema porque dentro de la ley federal se utiliza una disciplina científica para delimitar para mal a una ciencia, y eso no es correcto. Y además el periodo, digamos, el criterio temporal, lo único que hace es pensar que nuestra historia o nuestro devenir está fraccionado en pedacitos y que se puede entender en pedacitos, y eso es
pues absurdo, ¿no? No es que después del 19 de septiembre de 1521, cuando cae Tenochtitlan, el 20 ya no hagan arqueología, ¿no? Eso ya es historia. Entonces, hay un problema de términos, digamos, legales dentro de la ley federal, pero en términos del nuevo reglamento del Consejo de Arqueología ya no existe esa división, pero aún así está dislocado la ciencia con la narrativa, digamos, de instrumentos legales. Y sí, hay que decir, en México hay una fuertísima tendencia a pensar en arqueología como periodo prehispánico y monumentalidad. Y esto les afecta no solamente a quienes hacemos arqueología en otros periodos de tiempo, sino también en otras regiones, como por ejemplo el norte de México. O sea, donde termina la Mesoamérica monumental, ahí es donde también tienen estas complicaciones, en donde ahí no hay, como parece que no hay arqueología, porque lo que tienes son cazadores recolectores, tienes otras manifestaciones culturales que no es el monumento pues inmenso, ¿no? Como puede ser Teotihuacán, que también es increíble, pero no es toda la arqueología. Y ya en tus estudios, ya digamos desde la arqueología urbana, ¿qué ha sido lo más interesante o como de las cosas que más te han llamado la atención de esta investigación sobre estos contextos coloniales? Algo que es interesante y que quizá tendría que aclarar un poco es por qué hablamos de arqueología urbana y no de arqueología histórica, como muchos colegas mencionan. Bueno, la arqueología histórica es una corriente teórica que surge en los Estados Unidos y que de hecho le denominan la arqueología de nosotros, ¿no? The Archaeology of Us. Y es el tipo de arqueología que trata de definir a la cultura norteamericana. En mi opinión, siempre, yo creo que todo lo que es copiar y pegar de otro contexto, sobre todo cuando tiene una connotación tan local como fue la arqueología histórica, corremos el riesgo de tener algún error, ¿no? O algún elemento de tener mal esa traducción. Y en México se asumió que la arqueología histórica era toda aquella que tocaba desde la caída de Tenochtitlan en adelante, hasta el periodo de la independencia. Yo sinceramente no considero que esas fracturas de tiempo ayudan a entender la historia, porque si la historia y el devenir es un proceso, significa que es un continuo y no tiene o no puedes observar el principio y el fin del proceso, sino al ser un continuo es interdependiente, es multicausal y es mucho más complejo que partir en pedacitos o tratar de partir en pedacitos la historia, ¿no? Este proceso histórico. Entonces, en mi opinión, la arqueología urbana lo que proporciona es una visión mucho más amplia de conjunto, en donde la temporalidad no es un elemento clave, sino más bien lo que trata de entender la arqueología urbana es el cómo la ciudad llega a ser lo que es, incluyendo la parte contemporánea. Y ahí es donde ahora estamos explorando también, junto con otros compañeros, el hacer arqueología contemporánea. Y la arqueología contemporánea pues es el estudio de la materialidad con los objetos que tenemos en este momento, ¿no? Estamos, por ejemplo, junto con mi colega y amigo Eric Chiquito y el arqueólogo Arnulfo Allende, muy interesados en registrar, por ejemplo, la losa de esta, seguramente la conoce mucha gente, esta losa que se llama ánfora, que tiene piezas increíbles. Bueno, a mí me encanta la losa de ánfora, pero que empieza desde el siglo XIX y que se hace más popular o más accesible en el XX. Entonces, lo que queremos es registrar todos esos diseños y esas formas cerámicas que existen, ¿no? Pero eso ya es arqueología más contemporánea. Y algo que es verdad es que cuando uno se va acercando más en tiempo, es decir, cuando la arqueología se va haciendo más cercana a nosotros y en una presentación yo pongo objetos que son comunes o que de alguna manera la gente los identifica, eso hace que la arqueología conecte emocionalmente con las personas y que la gente quiera narrar su experiencia sobre los objetos. Y eso yo creo que es muy valioso y que es una parte que está totalmente inexplorada en México. Yo la verdad no puedo pensar en colegas que estén haciendo, por ejemplo, arqueología contemporánea, pero es una línea que está también ahí, es una posibilidad. O también hay otra que se le llama arqueología del tiempo reciente, que sería siglo XIX, y que también esa arqueología del siglo XIX, esa sí la hemos realizado mucho más, porque hay muchos contextos en Puebla que
que son siglo XIX y que se han excavado y todo esto, pero también lo ves todavía cuando vas a Los Sapos, que es este lugar donde venden antigüedades, pues tú ves esos objetos completos, ¿no? Ahí. Esto que dices de relacionar las materialidades actuales con las pasadas de alguna forma es interesante, porque pasa que tú ves, no sé, un plato de Cholula, cerámica Cholula, siglo, no sé, hace mucho tiempo, ¿no? Y das por hecho que eso ya no existe, ¿no? Que no es parte de tu historia, pero no ves como la línea que llevó a este tipo de expresiones a loza, que es de uso común, ¿no? Entonces, me parece muy peculiar. Al mismo tiempo, yo creo que hace tener serios como discusiones con gente que no está de acuerdo con este tipo de práctica, porque ha de decir es que la arqueología es pasado. Pero al mismo tiempo, creo que puede dar mucha información sobre cosas que existen, que damos por hechas, que están en nuestro día a día, pero que no notamos, ¿no? Porque son comunes. Y de estas excavaciones que has hecho, sabemos que una de las más recientes es la que hiciste para la universidad, específicamente Casa Toledo. Cuéntanos de esta casa. Bueno, Casa Toledo es un inmueble que pertenece a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hay que recordar que la universidad tiene varios inmuebles en el centro histórico, y es justo el doctor Alfonso Vélez Pliego, durante su gestión como rector, que inicia un programa de obtención de inmuebles históricos dentro del centro para convertirlos, restaurarlos y adaptarlos a las necesidades de la universidad, ¿no? Hacerlos espacios educativos. Y quizá esto inicia un modelo de gestión muy importante que ahora la universidad tiene como bandera identitaria, yo diría, casi principal, pero también hace que el mismo INAH le dé el premio Francisco de la Maza por restauración al doctor, pero a la universidad, ¿no? Por esta iniciativa son 43 inmuebles los que existen en manos de la universidad, y esto, tiene implicaciones de muchas cosas, ¿no? Por un lado, pues sí, la preservación del patrimonio, pero también es un elemento de resistencia hacia procesos de gentrificación, por ejemplo, en el centro histórico. La gentrificación es este proceso en donde el turismo empieza a adueñarse de espacios que antes eran de la ciudadanía o de la gente que vivía o que vive en esos espacios, ¿no? Y esto ha sucedido pues de manera muy radical en espacios o centros históricos declarados sobre todo Patrimonio Mundial, como por ejemplo el de Cartagena de Indias, ¿no? Empieza a haber un incremento de la lógica inmobiliaria y empieza a subir los costos de la vida, y entonces ese incremento de coste en la vida, en las rentas, en el mantenimiento de los inmuebles, y también, la verdad, hay que decirlo, de todos los requisitos que debe una persona dueña de un inmueble histórico cubrir, en este caso, en el caso de México, ante el INAH, ¿no? Se vuelve a veces insostenible, y lo que sucede es que es como si le pusieran en bandeja de plata a los inmobiliarios, que son sinceramente muchos voraces y que no tienen realmente un interés más allá del monetario, el que estos inmuebles se vuelvan hoteles o que tengan alguna función productiva, ¿no? Dentro del capital. Y el problema es que, se expulsa a los habitantes y se empieza a generar un solo uso o un solo destino, que es el turístico. Y en el caso de Cartagena de Indias o de Barcelona, pues está siendo un problema, un verdadero problema. El caso de la ciudad de Puebla, afortunadamente, creo que todavía podemos pensar en más de 10 actividades que la gente hace en el centro histórico. Desde vender, comprar, pasear, la educación, la gente todavía trabaja, vive, ¿no? Y por mucho que los ayuntamientos estén en contra, yo creo que también la vendimia ambulante tiene su función importante en el centro histórico como elemento de resistencia. Pero justo el hecho de que la universidad haya tenido esta iniciativa mucho antes de que se pensara incluso en gentrificación y en todo esto, pues es muy importante ahora, porque es un actor que de alguna manera tiene la capacidad de seguir fomentando esta diversidad de actividades. O sea, un centro histórico sano sería un centro histórico que tiene diversos usos y diversas apropiaciones. Cuando empezamos a ver esta gentrificación, pues solamente estaría orientado hacia un solo uso, que sería el turístico y el económico. Pero creo que todavía el Centro Histórico de Puebla pues tiene esta vocación más diversa, y la universidad fue importante en esto. Y Casa Toledo es uno de los inmuebles que estaban pues
no del todo restaurados. Entonces se restaura, y dentro de la restauración el INAH solicita un rescate arqueológico. Y en este caso, bueno, en colaboración con el INAH hacemos el rescate y realizamos, si no mal recuerdo, fueron 22 excavaciones que hicimos en todo el inmueble de acuerdo al plan de obra, ¿no? O sea, por ejemplo, si van a poner unos baños en cierto cuarto, pues hay que hacer las excavaciones en donde va a estar la red hidráulica o las cuestiones sanitarias, ¿no? Y la verdad es que fue una oportunidad de oro, ¿no? Porque siempre he querido fomentar justo la práctica arqueológica dentro de la universidad, y haber excavado un inmueble universitario, bueno, pues fue la verdad increíble. Y lo que encontramos en Casa Toledo fueron 3 cosas importantes, diría yo, muchas otras, pero 3 a lo mejor resaltaría. Encontramos 2 pozos de agua, 2 pozos artesianos, uno del siglo XVIII y otro del siglo XX. Y encontramos también en gran parte de la casa un sistema subterráneo nosotros cuando lo excavamos pensábamos que eran canales, pero no son canales, es un sistema que es un entarimado subterráneo que está hueco y que sirve para regular la humedad del subsuelo, que eso es algo que ya no tenemos presente en Puebla, pero Puebla en realidad tiene un suelo, más bien el nivel freático está muy arriba, o sea, uno excava y a lo mejor a los 2 metros encuentra uno ya el nivel estéril, o sea, el tepetate, pero hay unas arcillas muy pesadas, muy densas, negras, que son parte de ese legado del territorio cuando había más agua en este espacio, ¿no? Y hay que decirlo, Puebla, este espacio que es el valle de la ciudad, pues estaba cundido de fuentes hídricas, no nos parece, o sea, porque el territorio, claro, cambia muchísimo y puede cambiar de manera drástica, pero había muchos manantiales de agua azufrada, de agua dulce, había riachuelos, había pantanos, había ciénegas. Entonces, eso fue, yo diría que los 3, digamos, hallazgos más importantes fue este pozo artesiano del siglo XVIII, el pozo también de agua del siglo XX y este entarimado subterráneo. Bueno, así le llamamos, entarimado subterráneo, pero de hecho en Roma, yo me puse a investigar obviamente dónde había ejemplos similares, y en Roma se conoce bien como el hipocausto, y es un sistema justo subterráneo de canales huecos que están conectados a un horno y lo utilizaban para calefacción. Pero si no lo usas para calefacción, el otro uso que puede tener es justo el aislar el subsuelo del piso, ¿no? Y ayudar como para desecar. Y en cuestión de el trabajo que están haciendo también con el Laboratorio de Arqueología Urbana, que también tú estás dirigiendo, y entiendo que también hay un trabajo importante de divulgación sobre arqueología urbana, ¿es así? Uh-huh. Sí, de hecho el laboratorio se llama Laboratorio Universitario de Arqueología Urbana, tiene el objetivo principal de generar divulgación a la población en general, bueno, claro, primero a la población universitaria, pero también a la sociedad civil que esté interesada en arqueología de la ciudad de Puebla. Idealmente tendríamos que estar haciendo divulgación sobre la práctica arqueológica en general, incluso hasta no solamente de México, sino de otros sitios en el mundo. Y nuestra idea es eso, llevar, además bajo una metodología específica, que es la metodología de la divulgación significativa. Yo soy miembro del INTERPAD, que es la Asociación de Intérpretes del Patrimonio Cultural de México, y esta metodología de divulgación significativa es una propuesta del doctor Manuel Gándara, y que es una metodología que ayuda justo a comunicar el patrimonio cultural. Y uno de los ejes es el aprendizaje significativo, y un poco el que los arqueólogos muchas veces hablamos muchas cosas que nos parecen súper interesantes. La idea es preguntarle a la gente qué quiere saber, ¿no? ¿Qué le interesa? Entonces, de alguna manera, eso es el objetivo que tiene el laboratorio es ese. El primero es de divulgación, y después el realizar proyectos avalados y obviamente aprobados por el Consejo de Arqueología. Tenemos, bueno, Casa Toledo fue uno de ellos, ese fue un proyecto avalado y aprobado por el Consejo de Arqueología, y tenemos otro que terminamos hace poco también sobre análisis de sedimentos en la ciudad de Puebla, que es otro proyecto que concluimos. Y ahora tenemos esta idea, pues algunos dirán loca, y sí tiene razón, o sea, hay compañeros que piensan que, porque por ejemplo en Casa Toledo cribamos, ¿no? Cribar es que cernimos toda la tierra, porque muchas veces hay pedacitos sobre todo de navajillas de obsidiana, que son muy poco comunes, pero las encuentra uno, pero si no cribas, pues se te va en la excavación, ¿no? Entonces tuvimos, por ejemplo, unas 4 ejemplares de navajillas de obsidiana prehispánicas,
pero también encontramos elementos que uno pensaría, ¿cómo puede sobrevivir eso al paso del tiempo, ¿no? Siglo XVIII, cascarones de huevo de totol y de huevo de gallina, ¿no? Es algo muy interesante cómo puedes tener esas evidencias que pues no se destruyen al paso del tiempo, ¿no? Quedan ahí pedacitos. También, por ejemplo, obviamente al cribar pues salen cosas más finas como botones, sacamos también un pedacito de peineta que estaba esgrafiada de hueso y muchos como objetos pequeñitos, ¿no? Que eso es a mí también lo que me gusta, pero también nosotros guardamos o seleccionamos, por ejemplo en el patio 2 de la casa, que cuando la casa fue vecindad, fue un patio en donde vivían al menos 20 familias. Y en el patio, por ejemplo, encontramos pedacitos de vidrio de refresco Pascual, de Orange Crunch, encontramos envolturas de chicles, de papitas, encontramos canicas, encontramos juguetitos de plástico, estos caballitos de plástico, una pistolita de metal, o sea, todo eso que la verdad, para serles sincera, un arqueólogo normal o una arqueóloga normal eso no ni lo recoge, o sea, lo diría, eso ni lo voy a recoger. La verdad nosotros, de hecho es lo que, no lo que más apreciamos, pero sí dijimos, esto está fabuloso, porque además cuando estábamos realizando la excavación en Casa Toledo, un señor de pronto se acercó porque vio que estábamos entrando y saliendo de la casa y nos dijo, oigan, yo viví aquí. Mi infancia fue aquí en el segundo patio. Yo vivía en tal casa con mi familia y nos empezó a platicar la vida de la vecindad. Y bueno, obviamente le preguntamos, bueno, ¿y qué hace usted? Y bueno, yo vendo periódicos. Oye, ¿lo podemos ir a entrevistar? No, pero ¿qué me van a entrevistar? Yo no sé nada. No, es que para nosotros es valiosísimo. Y mire, le dijimos, hemos encontrado en el segundo patio donde usted nos dice canicas, envolturas, que para mí son la materialidad de los niños. Muchos juguetes, de contemporáneos. Y el señor nos dijo, ay, sí, los niños de la vecindad nos poníamos a jugar en ese segundo patio. Para nosotros eso es súper importante, que pueda existir ese vínculo. Y bueno, toda esa materialidad contemporánea, pues obviamente la guardamos. Eso que dices de la materialidad contemporánea ahora es, yo creo, muy buscada y solicitada por coleccionistas. O sea, yo me he encontrado con gente que tiene colecciones de envolturas y a veces incluso se puede pensar en hacer estudios, por ejemplo, en cosas de mercadotecnia, ¿no? O sea, cómo era el logo, el diseño, cuál era el logo, cómo han cambiado las formas, ¿no? De las bolsas, el tamaño, o sea, todas esas cosillas que parecieran otra vez como muy comunes, al paso del tiempo resultan muy importantes. Y sí es algo muy, a mí me parece muy interesante, pero como dices, habrá quien diga, esto es basura, ¿esto para qué nos sirve? Y yo creo que también que alguien te cuente de manera directa, ¿no? De primera mano, yo estuve aquí y esto fue lo que pasó, es tan importante en la memoria social. También, como yo creo que es una de las formas de resistencia muy importantes que todavía tiene Puebla, ¿no? Que a pesar de que ya no hay tanta gente viviendo en el corazón de la ciudad, sí existen muchas narrativas de gente que te dice, yo viví en tal calle, yo viví en tal casa. Y eso me parece que desde los estudios sociales, desde lo que hacen los estudios socioterritoriales, es oro molido, ¿no? Sí, para nosotros es oro molido y la verdad es que tuvimos también otra experiencia previa ahora que estoy recordando. Cuando trabajé en el Paseo de San Francisco en la segunda etapa, el ingeniero Cano nos buscó porque él fue el dueño de la fábrica de bebidas gaseosas, la Superior. Porque primero es la Superior y después pasa a manos de los Cano. Y que este inmueble o este hotel después lo restaura el arquitecto Legorreta, que de hecho en ese entonces la verdad es que tuvimos el gusto de conocerlo porque él pidió y solicitó que los arqueólogos que habíamos excavado ahí platicáramos con él para saber qué habíamos encontrado, qué cosa podíamos explicarle del inmueble que él no sabía o que no había visto y de hecho nos preguntó qué elementos considerábamos eran los más significativos y dijimos, bueno, lo más significativo es el refrigerador, ¿no? Era una maravilla el refrigerador que existía. El letrero que ese también se conservó y varios espacios, pero también nos busca el ingeniero Cano, ya era una persona mayor y con él de la mano fuimos visitando
lugar por lugar dentro de la fábrica y nos fue narrando: aquí era la cocina, aquí mi mamá hacía tal cosa, aquí hacíamos esto, este era el refrigerador de la fábrica, aquí estaba el laboratorio donde se hacían las pruebas de sabores. En fin, fue valiosísimo el hacer ese recuento de memoria con él y también mostrarle el material arqueológico, porque recuerdo que en esa ocasión excavamos y encontramos 2 basureros de botellas de cristal que se usaban, botellas de vidrio, perdón, que se usaban para los refrescos. Y él, bueno, nos dijo santo y seña, ¿no?, de cada objeto. Entonces, eso para nosotros, como bien dices, es oro molido, porque no hay manera a veces en la interpretación de la materialidad. Hay que pensar que, digamos, el objeto arqueológico, sobre todo entre más lejano está en tiempo, estamos enfrentándonos a algo que fue, pero que ya no es. O sea, es algo que fue y que yo estoy tratando de interpretar qué fue. Pero como estoy tratándolo de interpretar desde la temporalidad contemporánea, es algo que ya no es. Aunque yo le interprete y encuentre residuos y pueda entender y todo, pero de todas maneras es algo que ya no es. Y justo las materialidades más contemporáneas nos permiten comprender todavía en su dimensión cultural, ¿no?, desde la narrativa de quien lo experimentó y lo conectó. Y eso para nosotros, bueno, en mi percepción es súper valioso y es ahora la línea que queremos explorar, ¿no?, lo de arqueología contemporánea. Creo que es bastante interesante y justo te lleva a imaginar qué habría pasado si en algún momento de la colonia se hubieran puesto a registrar todo eso, ¿no?, de lo que ya encontraban en los, no sé, hace 20 años o algo así. Evidentemente lo que ahora sí es reconocido como arqueología de manera tradicional tendría una mayor fuerza, ¿no?, un mayor conocimiento acerca de eso. Entonces hacerlo ahora pues también es como alguna manera de ver el futuro, ¿no?, el futuro de la ciencia, más aportarle mayor información. Y ahorita que mencionabas la memoria de que se sostiene todavía acerca de quienes han habitado el centro histórico, ahora también podemos hablar de la memoria de los estudiantes que estuvieron cuando la universidad en su totalidad estaba aquí en el centro. Entonces ya salen a veces en estas conversaciones incluso de Facebook quienes mencionan: no, sí me acuerdo cuando yo estudiaba medicina en el Carolino, o cuando yo estudiaba arquitectura, o cuando yo estudiaba incluso ya antropología en el centro histórico. Entonces ese tipo de cosas que son memoria y que muchas de las veces se ligan a los espacios, pero también pueden ligarse ahora a la materialidad o a aquellos artefactos que también van ligados. Entonces creo que por ahí va también esta tirada, y ahí surge mi pregunta: ¿cómo se han involucrado a lo mejor los estudiantes de la UAP con eso, o no, todavía no llega como esa conciencia hacia? Sí, de hecho, cuando excavamos Casa Toledo, varios compañeros del posgrado en estudios socioterritoriales nos ayudaron a lavar el material y hacer el pegado de las piezas. Hay que pensar que la colección de Casa Toledo, todos los materiales que sacamos, que de hecho hace unos días hicimos la entrega total, ¿no?, de la colección o de los materiales al Centro INA Puebla, y si no mal recuerdo eran más de 10,000 fragmentos. ¿No? 10,000 fragmentos, de los cuales pues tenemos que clasificar absolutamente todo, y además también, sí, la verdad, a lo mejor yo soy muy clavada y les digo, yo guardo todo, o sea, yo todo lo que hay y todo lo que lavamos, o sea, lo tratamos igual desde lo prehispánico hasta lo contemporáneo, porque en mi percepción todos esos materiales que están contenidos en ese territorio es la historia de vida no solo del inmueble, sino de la vida previa al inmueble y la vida hasta que el inmueble, por ejemplo, se va a convertir ahora, ¿no?, como escenario de la casa de estudiantes, ¿no?, y de docentes. Pero todo lo que está ahí me está hablando de la historia de vida de ese espacio. Entonces, pues todas las huellas y todo lo que hay, pues es importante. Y entonces varios estudiantes nos ayudaron a hacer el lavado del material, que es lo que más tarda tiempo, porque hay que lavar pedacito por pedacito con cepillos y todo, ¿no?, que quede todo muy limpio para poder después identificarlo. Y también tenemos servicio social, que el servicio social lo hemos dirigido hacia este proyecto de divulgación significativa. Y al menos al día de hoy hemos tenido estudiantes de arquitectura, hemos tenido estudiantes de antropología, de historia, de ciencias forenses, de varias disciplinas que de alguna manera pueden
ayudarnos a divulgar esto que es yo le llamo patrimonio arqueológico universitario, porque en realidad la universidad, al tener inmuebles dentro del centro histórico y ahora en otras áreas fuera de la ciudad, como puede ser Valsequillo y los complejos regionales, al tener inmuebles tiene un subsuelo y ese subsuelo tiene evidencias materiales. O sea, es muy raro, sería extrañísimo, porque en México, pues donde uno ponga la pala hay algo. O sea, es tan rico nuestro país en cuestiones de cultura material, de culturas pasadas, que en el caso de Valsequillo, ahí también hicieron excavaciones los colegas, ahí sí solamente de Lina, pero yo sí creo que estamos en los inicios de pensar en ese patrimonio arqueológico universitario, y el ideal sería un proyecto que ya llevó a cabo el doctor Mariano Castellanos, que le llamó Jóvenes Gestores. Y estos jóvenes gestores eran estudiantes de las preparatorias de la universidad, que ellos mismos se convierten en los gestores de ese patrimonio cultural, es decir, quienes divulgan. Ese es el ideal, eso es lo que tenemos pensado para, digamos, difundir este nuevo patrimonio, ¿no?, que se está reconociendo y que está saliendo a la luz en la universidad. Es creo que muy importante, como dice Marisa, ¿no?, el papel tanto de la memoria de aquellos que fueron estudiantes y de los actuales estudiantes para dimensionar en dónde están parados, ¿no? Porque pasa mucho que como centro receptor de jóvenes, Puebla recibe gente de todos lados, ¿no? Y a veces quienes llegan no saben en dónde están, no saben la historia de la ciudad o de la región en general, y pasan de largo por muchos lugares que pueden ser importantes, y yo creo que esta posibilidad de acercarse a los materiales de primera mano sí les permiten tener esta dimensión de qué ha pasado y ellos cómo pueden hacer eco, ¿no? Y creo que particularmente la gente de preparatoria, que es lo que dices que para allá va más o menos el proyecto, en ocasiones también tiene ideas diversas, ¿no? Y a veces por eso también son tachados de revoltosos y demás, y pueden darte diferentes opciones para divulgación, ¿no? Digo, creo que ellos empezaron, o gente de la generación más joven empieza con TikTok, y ahora TikTok es uno de los grandes divulgadores de ciencia que existe en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que esta posibilidad de acercarlos, de que tengan esta opción, puede también abonar a las mismas estrategias que ustedes necesiten. Sí, de hecho, lo que hemos hecho con algunas generaciones de estudiantes que han participado en el laboratorio, en este proyecto de divulgación, es que yo les doy una presentación muy general sobre cuál es el patrimonio arqueológico que hay en la ciudad de Puebla y en la universidad. Y hacemos un recorrido por estos sitios que hay dentro de la ciudad. Y después, lo que yo les pido, no les doy un cúmulo de información para que ellos hagan resúmenes de esa información, sino más bien les pido que se tomen un día o dos para pensar qué les gustaría saber sobre ese patrimonio. Y la verdad es que yo ahí me he encontrado pues que muchas veces lo que quieren saber no es necesariamente lo que uno quiere divulgar. Y lo que me doy cuenta es que esto que, yo le he llamado arqueología evocativa, que es este tipo de arqueología que te conecta. Y es generalmente lo que la gente quiere saber, o sea, qué comía la gente, cosas como muy específicas de vida cotidiana que yo también podría vivir en este momento presente. Entonces, la verdad es que para mí ha sido muy interesante también trabajar además con estudiantes de otras disciplinas que no tienen a lo mejor, se pensaría que no tienen nada que ver, ¿no? Pero en realidad sí están articuladas de una u otra manera. Pero, por ejemplo, con los chicos de ciencias forenses, la verdad ha sido una gratísima experiencia trabajar con ellos. Arquitectura ni se diga. O sea, todos los estudiantes que hemos tenido, la verdad es que han sido muy abiertos y han aportado a justo, o sea, lo que hemos hecho es que estamos tratando de diseñar una base de datos y construir materiales para la divulgación, o sea, tener infografías, tener imágenes, tener porque dentro de la divulgación significativa se habla de las diferentes formas de aprendizaje, que esto Marisa seguramente lo conoce más por la psicología, ¿no? Los diferentes tipos de aprendizaje, y tú debes de tener ese repertorio para cada uno, o sea, los que son más auditivos, los que son más visuales, los que son más analíticos. Entonces no es tan sencillo como decir, pues ahorita en 3 meses hacemos todo el programa, ¿no? O sea, realmente ha sido ir construyendo poco a poco diferentes materiales para estos tipos de audiencias, y la idea, digamos, a futuro es que en algún momento podamos sumarnos a estos
recorridos de puertas abiertas que está teniendo la universidad, o a cuestiones un poco ya más activas en donde podamos a lo mejor ya hacer divulgación ya más específica del patrimonio arqueológico de la universidad o que está en la universidad. Y sin duda todo lo que nos has contado ha sido muy interesante, muy revelador, y pues no nos queda más que agradecer tu presencia y todo lo que nos compartiste. Yo creo que más de uno se sorprenderá con cosas que no había pensado sobre la arqueología urbana, la arqueología, y pues muchas gracias por aceptar la invitación y por haber estado aquí platicando con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Seguimos con la sección El Arco. El Arco. La recomendación bibliográfica de hoy es el ensayo de la doctora Citlali titulado Vida cotidiana en la antigua fábrica de hielo, bebidas gaseosas y aguas minerales La Tiznera, arqueología industrial en Puebla, publicado en 2010 en la revista Dualidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este texto inicia mencionando que el inmueble que albergó la antigua fábrica, Casa La Tiznera, ahora se encuentra uno de los primeros hoteles abiertos en el Paseo San Francisco. En palabras de la doctora Citlali, el ensayo tiene por objetivo mostrar la vida en un contexto industrial del siglo XIX, así como discutir el impacto de la industrialización en nuestro entorno urbano. La doctora Citlali menciona que en el siglo XIX era común que los dueños, los administradores e incluso los capataces de las fábricas vivieran dentro de ellas. Para muestra de esto, se hace mención de la recuperación de materiales de uso doméstico, además de una cantidad importante de botellas de vino de Burdeos. Esto último es una prueba del estatus social al que pertenecían los dueños del lugar. Los materiales de los que se habla en el texto están asociados a la primera ocupación de la fábrica ocurrida entre 1884 y 1950. La fábrica se ubicó en lo que en el siglo XIX se conoció en la ciudad de Puebla como colonia industrial, considerada como uno de los primeros centros industriales del país. En su extensión se ubicaron diversas fábricas mayoritariamente del ramo textil como La Pastora, La Guía, Textil de San Francisco, Atoyac Textil, La Violeta. También había una curtiduría llamada La Piel del Tigre, y la fábrica en la que se centró el texto, Casa La Tiznera, llamada tiempo después La Superior. Una de las características que identifica a las fábricas de esta colonia fue el cambio de procesos artesanales a procesos industriales en la elaboración de sus productos. Los materiales que se encontraron en el contexto de estudio fueron vidrio y cerámica, y su análisis llevó a la pregunta: ¿cuáles son las diferencias sustanciales entre un sitio exclusivamente casero y un sitio industrial casero? Para saber cómo se resuelve esta pregunta, los invitamos a leer el texto al que pueden acceder en el blog de nuestro podcast, cuyo enlace se encuentra en la descripción de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en un mes en la Quinta Casa.